Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué villanos hubiera sido interesante para All Might and Eivor, en My Hero Academia. Quise hacer este video, para que alguien algún día pudiera usar este personaje para un fic. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué villanos hubiera sido para All Might and Eivor, en My Hero Academia? Número 5. Vilgax hubiera sido un gran villano para All Might and Eivor. Sí, Vilgax podría haber sido un gran villano para All Might and Eivor por varias razones. 1. Poder abrumador. Vilgax es un enemigo formidable con habilidades sobrehumanas y tecnología avanzada. Este tipo de poder podría presentar un desafío significativo para ambos héroes, obligándolos a unir fuerzas para enfrentarlo. 2. Amenaza global. Como conquistador intergaláctico, Vilgax no solo representa una amenaza para una ciudad o un país, sino para el mundo entero. Esto encajaría bien con la escala de los conflictos que enfrentan All Might and Eivor en su papel como héroes protagónicos. 3. Conflicto de ideologías. All Might and Eivor tienen diferentes enfoques sobre lo que significa ser un héroe. Vilgax, con su deseo de dominar y someter, podría poner de relieve estas diferencias, creando un conflicto interesante no solo físico, sino también ideológico. 4. Interacción con los estudiantes. La inclusión de Vilgax podría permitir que personajes como Midoriya y otros estudiantes de UA se involucren en la lucha, creando oportunidades para el desarrollo de sus propios quirks y habilidades al enfrentar a un villano tan poderoso. 5. Tecnología versus quirks. La tecnología avanzada y las tácticas de combate de Vilgax podrían ofrecer un contraste interesante con los quirks de los héroes, lo que podría llevar a estrategias creativas y batallas dinámicas. 6. Desarrollo de personajes. La lucha contra un villano como Vilgax podría ser una oportunidad para que All Might and Eivor reflexionen sobre sus propias decisiones y estilos de vida, lo que podría llevar a un crecimiento significativo en sus personajes. 7. Estilo visual y atmósfera. La estética alienígena y las batallas épicas que Vilgax podría traer aportarían un elemento visual emocionante, ampliando el alcance de la serie a temas de ciencia ficción y aventuras intergalácticas. Número 4. Thanos de Subversión Infinity War. Sí, Thanos de Avengers. Infinity War podría haber sido un excelente villano para All Might and Eivor por varias razones. 1. Poder descomunal. Thanos, especialmente con las gemas del infinito, es uno de los villanos más poderosos del universo Marvel. Su capacidad para manipular la realidad, el tiempo y el espacio podría representar un desafío monumental para ambos héroes. 2. Motivaciones complejas. Thanos tiene una motivación filosófica detrás de sus acciones. Busca equilibrar el universo a través de la eliminación de la mitad de la población. Esta complejidad podría llevar a una exploración profunda de los dilemas morales, algo que resonaría con los ideales de los héroes. 3. Conflicto de ideologías. Las creencias de Thanos sobre el sacrificio y la necesidad de un equilibrio podrían chocar con las visiones heroicas de All Might and Eivor. Esto podría generar un intenso debate sobre lo que significa ser un héroe y los límites de la justicia. 4. Amenaza global. Al igual que con Vilgax, la amenaza que Thanos representa es global. Esto podría unir a héroes de diferentes partes del mundo y ofrecer una narrativa épica que involucre a múltiples personajes, incluyendo a los estudiantes de UA5. Desarrollo de personajes. La lucha contra un villano tan formidable podría llevar a un crecimiento significativo en All Might and Eivor. Ambos tendrían que confrontar sus propias limitaciones y decisiones, lo que podría proporcionar un desarrollo emocional profundo. 6. Acción épica. Las batallas contra Thanos, llenas de acción y estrategia, podrían ser visualmente espectaculares, ofreciendo oportunidades para que ambos héroes muestren sus habilidades y trabajen en equipo. 7. Consecuencias de la derrota. La posibilidad de una derrota a manos de Thanos, similar a lo que ocurre en Infinity War, podría tener un impacto duradero en la historia, afectando la moral y la motivación de All Might and Eivor, y llevando a una narrativa más oscura y compleja. Número 3. El General Raham. Sí, General Raham de Gear Software podría haber sido un gran villano para All Might and Eivor por varias razones.
1. Amenaza física imponente. Ram es un enemigo formidable con una gran fuerza y resistencia, lo que lo convierte en un oponente físico significativo para ambos héroes. Su tamaño y habilidades de combate podrían crear batallas épicas. 2. Liderazgo estratégico. Como líder de los Locust, Ram es un estratega hábil. Esto podría añadir una capa de complejidad a la narrativa, ya que sus tácticas podrían obligar a Olmig y Endeavor a trabajar en equipo y planificar cuidadosamente su enfoque. 3. Motivaciones clásicas de villano. Ram busca la dominación y la destrucción de la humanidad, lo que lo convierte en un villano clásico. Esto podría servir como un contraste con las visiones heroicas de Olmig y Endeavor, quienes luchan por proteger a las personas. 4. Escenario de guerra. La lucha contra Ram podría situarse en un contexto de guerra, lo que permitiría explorar el impacto de la batalla en la población civil y el papel de los héroes en situaciones de crisis, un tema relevante en ambas franquicias. 5. Aspecto visual y estético. La estética oscura y brutal de Gears of War podría aportar una atmósfera intensa a la historia, haciendo que las batallas contra Ram sean visualmente impactantes y emocionantes. 6. Desarrollo de personajes. La amenaza de Ram podría ofrecer oportunidades para que Olmig y Endeavor reflexionen sobre sus enfoques del heroísmo y la responsabilidad. La lucha contra un enemigo tan destructivo podría forzarlos a reevaluar sus métodos y decisiones. 7. Interacción con otros personajes. La inclusión de Ram podría abrir la puerta a la interacción con otros héroes y villanos del universo de My Hero Academia, creando un cruce interesante y dinámico. Número 2. Senator Armstrong. Sí, el senador Armstrong de Metal Gear Rising Revengeance podría haber sido un gran villano para Olmig y Endeavor por varias razones. 1. Poder y habilidades. Armstrong posee habilidades físicas sobresalientes, especialmente después de mejorar su cuerpo con tecnología cibernética. Esto podría ofrecer un desafío formidable para ambos héroes en combate. 2. Ideología compleja. La filosofía de Armstrong sobre el poder, la supervivencia del más fuerte y la corrupción política podría crear un conflicto ideológico interesante. Sus motivaciones podrían poner a prueba las creencias de Olmig y Endeavor sobre lo que significa ser un héroe. 3. Manipulación y corrupción. Como senador, Armstrong representa la corrupción en el gobierno, lo que podría resonar en una narrativa que explora la lucha contra el poder institucional. Esto podría llevar a una crítica más profunda sobre la política y la ética en el heroísmo. 4. Desarrollo de personajes. La confrontación con un villano como Armstrong podría forzar a Olmig y Endeavor a reflexionar sobre sus propias decisiones y el impacto de sus acciones en la sociedad, así como sobre el verdadero significado de la justicia. 5. Acción épica. Las batallas contra Armstrong podrían ser dinámicas y llenas de acción, destacando las habilidades de combate de los héroes y ofreciendo oportunidades para mostrar su ingenio y estrategia. 6. Consecuencias duraderas. La lucha contra un enemigo tan carismático y peligroso podría tener repercusiones a largo plazo en el mundo de My Hero Academia, afectando no solo a Olmig y Endeavor, sino también a sus estudiantes y a la sociedad en general. 7. Interacción con otros personajes. Armstrong podría generar conflictos con otros villanos y héroes, creando un complejo entramado de alianzas y rivalidades que enriquecería la narrativa. Y en el puesto número 1, podría ser cualquier personaje, aunque esto es algo difícil de elegir. Podría ser Lex Luthor, Doomsday, Apocalypse, Bane, o Darkseid. Número 1. Ozai. Sí, Ozai de Avatar. The Last Airbender podría haber sido un gran villano para Olmig y Endeavor por varias razones. 1. Poder descomunal. Ozai es un maestro del fuego con habilidades excepcionales, especialmente cuando utiliza Sozin's Comet, lo que le otorga un poder abrumador. Esto lo convertiría en un desafío físico significativo para ambos héroes. 2. Ambiciones de dominar. Su deseo de conquistar y dominar los demás reinos refleja una motivación clásica de villano. Esto podría crear un conflicto directo con las ideologías de Olmig y Endeavor, quienes luchan por proteger a la humanidad. 3.
Conflicto ideológico. La filosofía de Ozai sobre la superioridad y el control podría contrastar con las creencias de los héroes sobre la justicia, la protección y el sacrificio. Esto podría provocar debates profundos sobre el poder y la responsabilidad. 4. Desarrollo de personajes. La lucha contra Ozai podría forzar a All Might and Eivor a confrontar sus propias creencias y decisiones, llevando a un desarrollo significativo de sus personajes mientras enfrentan una amenaza tan monumental. 5. Ambientación épica. La narrativa de Ozai, con su enfoque en la guerra y la conquista, podría proporcionar un contexto épico que resuene con las misiones heroicas de All Might and Eivor, creando un escenario de gran escala para la batalla. 6. Interacción con otros personajes. La inclusión de Ozai podría abrir la puerta a interacciones interesantes con otros héroes y villanos, así como a la exploración de temas sobre el poder, la familia y el legado. 7. Consecuencias de la derrota. La derrota de Ozai podría tener un impacto duradero en el mundo de My Hero Academia, afectando la percepción de los héroes y el equilibrio de poder en la sociedad.